practicando la misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solamente de eso quiero hablar. Bienaventurados, es decir, felices o dichosos los misericordiosos, porque ellos, ¿quiénes? Los misericordiosos, los que dan misericordia, alcanzarán misericordia. ¿De parte de quién? De Dios, ¿verdad? El Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como Rey, y el Sermón del Monte, que es donde se encuentran las bienaventuranzas, es justamente un manifiesto de ese reino de Dios. Y ahí Cristo proclama un doble mensaje. Primero, cómo entrar en su reino, y segundo, cómo vivir mientras tú estás en ese reino. Como extranjero, por ejemplo, yo para entrar a México tuve que tener una visa. Ese es cómo yo entro acá. Pero una vez que estoy acá, el gobierno mexicano me pone ciertas reglas que yo tengo que cumplir. Por ejemplo, yo no puedo tener un IFE. No podía, mejor dicho, en ese entonces sacar la licencia de conducir. Yo no puedo votar. Son cosas que yo tengo que someterme porque estoy viviendo en este país. ¿Sí me entiende? Es decir, no basta solamente con entrar a este país, sino vivir de acuerdo a las normas de este país. ¿Sí captan la idea? Lo mismo es con Dios. No basta decir, yo ya soy cristiano, porque esos hay muchos, sino vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido. Y en el versículo 3 al 6 del pasaje que les di un poquito antes, dice, solo los que son pobres en el espíritu, los que lloran, los mansos, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, pueden entrar. Mientras que para entrar acá a México yo necesitaba una visa, ¿verdad? Pero acá para entrar al reino de Dios, habla los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Y una vez que han entrado alguien en ese reino, ellos deberán continuar con esas actitudes. Yo entro con la visa y digo, ya lo rompo la visa y ya no me sirve. No, yo tengo que mantenerlo porque eso me acredita a mí que yo tengo un ingreso legal. Lo mismo, cuando alguien viene al reino de los cielos, tiene que mantener esa misma actitud en ser pobre de espíritu, es reconocer que necesitamos de Él, que estamos en bancarrota espiritualmente hablando. No somos los super espirituales, como algunos pretenden. No lo somos. El único que nos puede ayudar es Él. Los que lloran, es decir, las debilidades, ¿cuántos son débiles? Pues creo que todos, ¿verdad? Los mansos. Es decir, eso es para entrar al reino, practicar la mansedumbre, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, aquí vamos a ver que estas bienaventuranzas contienen un doble aspecto. Para usted entrar en el reino, usted debe buscar la misericordia, y cuando usted está ya dentro de ese reino, ¿verdad? Usted tiene que mostrar esa misericordia a otros, practicando, porque usted ha recibido misericordia. ¿Sí o no? Porque ¿quién fue salvo por los grandes méritos que hizo? Porque usted es bien buena gente, porque usted es demasiado santo y casi alcanza la santidad de Dios. ¿Quién? Nadie. Nadie podrá decir, es que como yo era bien buena gente, ¿verdad? Entonces Dios por eso me salvó. Nadie. Entonces todo lo que obtenemos, la gran misericordia que ha sido derramada en nuestra vida, nosotros tenemos que mostrarla a los demás. Si hemos recibido misericordia, nosotros tenemos que dar ¿qué cosa? Misericordia. Y la misericordia tiene diferentes formas de cómo luce, y eso vamos a hablar un poquito.
Un poquito para hablar el contexto en los cuales Jesús estaba diciendo estas palabras. Las prácticas religiosas que Jesús encontró en ese día cuando él estaba predicando, él se percató de que eran superficiales y que eran externas. El judaísmo era ritualista. Los líderes religiosos judíos pensaron que para poder entrar en el reino de Dios se necesitaban demasiadas buenas obras, como toda religión. El día de hoy todavía muchas religiones ponen obras. Los mormones les ponen que vayan como misioneros, pero les pagan, así cualquiera va. Otros le ponen a vender libritos en las calles, pues para lograr obras. ¿No? ¿Ha visto que hay bastantes vendiendo por ahí? ¿Los identifican? Vendiendo libros, ¿no? Por aquí o hasta regalando y para ganarse el reino de Dios. Otros le dicen de que tienes que ayudar aquí, ayudar allá, traer buenas limosnas y todo eso para entrar en el reino. Y todos eran ritualistas al igual que los judíos. Y muchos se enorgullecen de sus buenas obras. Es que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Entonces imagínense, pues si fuera por obra, nosotros no podríamos alcanzar. A la apenas Carlos Slim, que tiene demasiado dinero, podría hacer buenas obras del tamaño que Dios pues quiera. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No es por obras. Los judíos estaban orgullosos, eran indiferentes y eran egoístas. Ellos pensaban que su religión formalista los capacitaba para poder obtener un estatus bajo la regla que Jesús, el Mesías, establecía. Y Jesús les dijo todo lo contrario. Ellos podían aparentar como ser justos y mostrarse con sus vestimentas, ¿verdad? Y aparentar y apantallar a otros y la gente les decía, wow, este sí que espiritual que es. Lo ven, ¿no? Con todo limpiecito y todo, ¿no? Wow. Pero saben que no había una justicia verdadera en ellos. Y el Señor les dice ahí en Mateo capítulo 23, ay vosotros escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócritas viene de una palabra que se utilizaba para en esos tiempos cuando los artistas salían a hacer una presentación de teatro. Ellos no mostraban su rostro, venía un palito y acá una máscara y la máscara se la andaban. Eso era le decían hipócrita porque no mostraba su verdadera cara. Esa es más o menos la palabra. Y es lo que dice, ay, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Fíjese. En los tiempos de Jesús, cuando enterraban a las personas, ¿verdad? Encima le ponían cal, la cal blanca. La cal absorbía el olor, el mal olor de la persona muerta. Entonces cuando la gente pasaba por el camino, veía todo blanco y veía, qué bonito que se veía. Y no se percibía el olor. Pero si sacaban la cal, el olor era nauseabundo, porque descubrían lo que verdaderamente estaba ahí. Es lo que estaba diciendo Jesús a los fariseos, a los religiosos de esos tiempos. Son hipócritas ustedes. ¿Por qué? Porque muestran una cara bonita, pero si le sacamos la careta, dentro hay pura hipocresía, pura inmundicia, huesos muertos. Incluso Juan el Bautista le dijo a un grupo de saduceos y fariseos, que eran dos de las religiones importantes, Mateo capítulo 3, versículo 7, le dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense ustedes, generación de víboras, miren esos adjetivos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si tú dices que verdaderamente te has arrepentido, debe haber evidencia. ¿Cuál? Esos frutos. Esas características de un verdadero cristiano.
Obviamente ellos no manifestaron los frutos de un verdadero arrepentimiento. Y Juan continúa, versículo 9 al 12, él habla de ese juicio severo que iban a venir por aquellos o contra aquellos cuya religión solamente se preocupaba de lo externo. Y el día de hoy incluso hay religiones, iglesias, denominaciones que se preocupan por lo externo nada más. Que vengan de una manera, vestidos de otra manera, y si no, los hombres acá y las mujeres allá, y todas esas cosas, lo externo. Pero no se preocupan que el corazón haya sido transformado, porque eso lo ocurre cuando ocurre un nuevo nacimiento. Entonces muchos les importa qué cosa, llenar, ¿verdad?, los auditorios, y nosotros igual quisiéramos, pero más valioso que llenar. Y yo me alegro por todos ustedes, de verdad, pero más valioso que llenar auditorios enormes es que estén, ¿qué cosa? Sean una nueva criatura, verdaderamente salvos. Porque si no, solamente estaré como un showman, es decir, entreteniendo a la gente, ¿no? A mostrarle un espectáculo, pero esa no es la razón de estar en un lugar como este. Entonces el Sermón del Monte va a confrontar a este tipo de personas con lo que realmente es la pobreza de espíritu, lo que significa llorar, lo que significa ser manso, lo que significa tener hambre y sed de justicia, ser misericordioso, limpio de corazón, pacificador. Y esas son todas cualidades internas. El Señor Jesús desestimó como sin valor todos los créditos que los líderes religiosos judíos tenían en esos tiempos. Le dijo, eso no tiene ningún valor. ¿Y qué hace Jesús? Jesús acentuó una verdad muy poderosa. Dice, ¿qué es lo que está dentro de una persona? Lo que realmente cuenta. Es lo que vale, lo que hay dentro, no lo de afuera. Lo de afuera va a cambiar si lo de adentro cambia. Vamos a suponer, el día de hoy entra una chica, usted lo ve con una faldita, minifalda, vamos a decir, unos escotes que pues muestra todo, bien pintada, y la palabra le llega, porque estamos hablando de la gran misericordia de Dios, y Dios le habla directamente, Dios la salva, se arrepiente, ¿verdad? Y pone su fe en Jesús, es salva, ¿ok? Ella llegó así, y tal vez el domingo también vuelva a llegar así. Pero sabe que conforme va aprendiendo de la palabra, nadie le va a tener que decir, oye, pues, alárgate un poquito. Nadie. Es la palabra, es Dios, el Espíritu Santo morando dentro de su vida, la que va a hacer ese cambio. Por eso que muchos se quedan admirados que, por ejemplo, aquí en la congregación a nadie le ponen reglitas, ¿no? Ay, mira, que no te pongas esto, no te pongas aquello, no te pintes y cosas por el estilo. Y digo, no, la palabra tiene que hacer eso, porque si el Espíritu Santo no hace eso, entonces ¿qué cosa va a hacer? Es el que nos cambia, es el que nos transforma. Ahora, no, eso no significa que Él no se interesa en cómo nosotros nos comportamos externamente, desde luego que sí, porque cuando el corazón es transformado, lo externo también va a cambiar, mi vocabulario va a cambiar, mi forma de pensar va a cambiar, mi conducta va a cambiar, todo lo que se ve por fuera va a cambiar, porque la justicia interna es lo que produce una conducta externa. Una persona puede tratar de actuar justamente sin tener justicia interna, pero ¿sabe qué se llama eso? Se llama legalismo. Sí, y de eso hay muchos. Cristo quiere que las acciones correctas que nosotros realicemos estén basadas en actitudes y motivaciones correctas. Después que Él enseña las bienaventuranzas, el Señor habla acerca de las acciones ahí en el Sermón del Monte, pero la premisa sobre la cual se construye esta enseñanza es la actitud correcta del corazón, porque dependiendo de la actitud correcta del corazón es que todas las demás cosas van a cambiar. Por ejemplo, vemos a alguien, un drogadicto, si su corazón es cambiado, va a cambiar su actitud externa. Ya no va a amar tanto la droga porque ahora tiene un amor mucho más grande que es Dios. El adúltero que le gustaba a uno y engañar a la mujer, ahora va a tener otro amor mucho más grande que la querida que tiene por allá, que la otra mujer. Un Dios, un amor
por ese Dios extraordinario que ha mostrado tanta misericordia. ¿Se da cuenta? Lo que cambia en el corazón va a cambiar todas las cosas. Eso es el evangelio. Nosotros, hermanos, no estamos, escúcheme bien, para controlar nuestro cristianismo, sino para que nuestro cristianismo sea el que nos controle a nosotros. Cuando nosotros controlamos nuestro cristianismo, hemos caído en legalismo, porque nosotros hemos hecho nuestra propia religión a nuestra medida. Cuando nosotros permitimos que nuestro ser interior, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Que sea Él el que nos controle, ¿sabe qué? Estamos en un grave peligro. Necesitamos que nos controle el Espíritu Santo de Dios y no nuestros vaivenes que tenemos siempre, porque así andamos, ¿sí o no? Lo interno anda, ¿no? Cuando está bien y todo, bien feliz, y cuando no le va bien, en cambio el Espíritu Santo no tiene vaivén, el Espíritu Santo se mantiene firme. Y eso es lo más importante. El cristianismo entonces no es una fachada. El cristianismo es una relación con Cristo que transforma, Él se transforma en el centro de nuestra existencia y nosotros lo manifestamos a través de todas nuestras acciones. Dios nunca, escúcheme bien, nunca ha estado interesado en la superficialidad, en lo que tú muestras superficialmente. No. Tú puedes mostrarte de repente, muy cristianito o muy cristianita, pero Dios que te conoce adentro, Él no está interesado en eso. Está interesado en la actitud del corazón. Él no estuvo interesado en la simple sangre de los toros y de los machos cabríos en el Antiguo Testamento, por si acaso. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4, para que usted vea eso. Hebreos 10, 4 al 6. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Él no está interesado en ninguna de nuestras actividades espirituales a menos que los corazones amen la justicia de Dios. ¿Sí entiende eso? Cualquier cosa que hagamos, cualquiera, si nuestros corazones no aman la justicia de Dios, Él no está interesado en recibirlo. Puede ser cantar, puede ser predicar, enseñar, evangelizar, puede hacer actividades al aire libre, lo que sea. Si nuestro corazón no ama la justicia de Dios, Él no está interesado en eso. Es decir, Él nos tiene que guiar a nosotros a poder hacer esas cosas. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24, Dios dice a los israelitas que ellos, ¿sabe qué? Párenle de adoraciones, a mí no me interesan. Párenle sus sacrificios, párenle la música. ¿Saben por qué? Porque sus corazones no eran justos. O sea, no le podemos impresionar a Dios. Fíjense lo que dice. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, es decir, en las reuniones que tenían. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. O sea, si se dan cuenta, lo superficial no le importa a Dios. Quita de mí, dice, la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Por qué no quería? Porque el pueblo realmente no tenía un corazón genuino y sincero para con Dios. Imagínese usted, cuando usted, pues hay un buen número de matrimonios, cuando ustedes estaban de novios, imagínese que te amo, pero que usted conociera su corazón y decía, me está echando piñas. ¿Usted qué diría? ¿Se sentiría feliz? ¿Sí o no? ¿Verdad que nadie? Imagínese Dios conociendo nuestro corazón. Ay, sí, Señor, te alabo y te adoro. Y sigo portándome de chismosa por afuera.
Aún dentro de la iglesia quiero meter chismes por aquí. Y cree que lo está, y aunque levante las manos, crea que esto, ¿sabe qué? A Dios le importan cacahuate esas cosas. Pero cuando hay un corazón justo, no por nuestra justicia, sino justificado por Él, que anhela la justicia de Él, y nuestro corazón limpio, ¿verdad? No por nuestras acciones, sino por las de Él, que nos sometemos a Él. Entonces, aunque diga, Señor, no tengo ni buena voz, así que ni quiero levantar tanto para no que me salga el gallinero completo, pero Señor, yo sé que tú estás recibiendo mi alabanza. ¿Ve qué diferencia? Es decir, el corazón marca que todas las cosas de cómo vamos a agradar a Dios. Dios se preocupa qué es lo que te motiva a ti, tu conducta. El cómo te comportas. ¿Qué te está motivando? ¿Tu ego? ¿Tu yo personal? ¿Tus deseos? Jesús reprendió a los religiosos de sus tiempos, que tenían una apariencia externa, ¿verdad? Y lo hizo con declaraciones bastante fuertes, como la acabamos de leer hace un momento. Ahora, las primeras 4 bienaventuranzas que están aquí en el pasaje que hemos considerado, tienen que ver con las actitudes interiores de una persona, cómo se ve a sí misma delante de Dios. Pero la quinta bienaventuranza empieza con la enseñanza de Cristo acerca de las manifestaciones de las primeras 4. Están relacionadas. Es decir, si somos pobres de espíritu, que es la primera bienaventuranza, si nosotros lloramos, si somos mansos y tenemos hambre y sed de justicia, que es la cuarta, entonces seremos misericordiosos hacia otros. Es lo que está diciendo. Se dice correctamente que aquellos que en la pobreza de espíritu reconocen su necesidad de misericordia, van a comenzar como mostrando misericordia también con otros, porque saben que no pueden obtener misericordia simplemente así y que no son dignos de recibir misericordia, pero entonces comienzan a mostrar misericordia también con otros. Los que lloran por causa de su pecado, mientras ellos lloran, empiezan a lavar sus corazones, limpiando con sus lágrimas de penitencia ese corazón. Los mansos lo que buscan constantemente es la paz, y los que tienen hambre y sed de justicia siempre están dispuestos a ser perseguidos si es necesario por la causa de Cristo Jesús. Cada una de esas primeras 4 bienaventuranzas van a corresponder a una de las últimas bienaventuranzas, pero voy a hablar solamente de esta, la quinta. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, ¿saben qué? Lo más probable es que los judíos que estaban ahí presentes, ¿qué? Oye, repite, ¿cómo estás diciendo? ¿Sabe por qué? Porque tanto los judíos como los romanos eran personas despiadadas, eran egoístas, eran farisaicos y además eran crueles. O sea, cuando dice, bienaventurados o felices los misericordiosos, ellos se sacaron de onda. Oye, ¿de dónde salió este rabino? O sea, viene con estas cosas. Ahora, ¿qué estaba expresando Jesús con estas palabras? ¿Qué significa misericordia? Y vamos a verlo desde la parte negativa y luego veremos desde la parte positiva. Negativamente, frecuentemente este concepto de misericordia es muy mal comprendido. Muchos tratan de definir Mateo 5:7 de una manera meramente humanista. Ellos hablan de la misericordia como una virtud humana, diciendo que si usted es bueno con otros, ellos serán buenos contigo. Pero eso es meramente humanismo. ¿Por qué? Porque no está hablando de eso el Señor. Ahí en el mundo, afuera, la gente que no conoce de Dios, pueden portarse bien, buena onda, no buena gente. Pero ¿sabe qué? No está hablando de eso. Algunas personas piensan también que si usted es bueno hacia Dios, Él va a ser bueno hacia usted. Es decir, yo soy bueno contigo y tú vas a ser bueno conmigo. Estamos haciendo las paces. No trata nada de eso. O, vamos a decir, para ser más exactos, tiene un poquito que ver con eso, pero no es el todo. No debemos poner a Dios como obligación. Dios, si yo hago esto para Dios, Él tiene que hacer lo que yo quiero para mí. O sea, yo le doy y tú me das. No podemos, porque no estamos en el mismo nivel. Él ya nos lleva ventaja, mandó a su Hijo y entregó su vida por todos nosotros como pecadores. Entonces, ¿qué podemos nosotros pagar? Es imposible. Entonces, mientras
que nosotros honramos a Dios y lo hacemos con sinceridad de corazón, mostrando misericordia con otros, pero es por la naturaleza de que nuestro corazón ha sido regenerado. Es entonces que Dios dirá, Él está poniendo por obra lo que Él ha recibido de mí. Que no fue de sus propios esfuerzos, que no fue de su propia cosecha, sino que ha recibido de mí y Él lo está mostrando. Y es la forma como Dios quiere que nosotros articulemos la misericordia de Él. Fíjense ustedes, los romanos, por ejemplo, ellos glorificaban a la justicia, glorificaban el valor, la disciplina y el poder, pero nunca a la misericordia. Ellos consideraban que la misericordia era un signo de debilidad. No sé si ustedes han visto las películas que a veces daban de los imperios, ¿se acuerdan? No puede ser débil, tienes que matarlo, ¿se acuerdan? O sea, no mostraban misericordia porque se sentían, eres débil si no lo matabas a la otra persona. Los ciudadanos romanos, por ejemplo, ellos podían matar a sus esclavos si ellos ya no lo querían. No había ningún recurso que los pudiera impedir. El marido podía matar a su esposa si él quería. En nuestra sociedad, así como en los tiempos del ministerio de Cristo acá en la tierra, pues podía haber sido más exacto que si usted es misericordioso, te van a pisar el poncho. Mejor no seas misericordioso, o se van a pasar por encima tuyo. Así que no seas misericordioso. Más o menos. ¿Acaso no piensa eso la gente afuera? Entonces, yo tengo que estar así bien listo, ¿no? O sea, abuso con todo el mundo, ¿no? Porque si no, van a pasar encima mío. Pero eso es viéndolo negativamente la misericordia. Y la gente, ¿no? Por ejemplo, se muestra de la misma manera afuera. Pero vamos al otro lado, viéndole la parte positiva. Y la parte positiva fue una enseñanza de Cristo. ¿Qué vemos en la misericordia que Cristo exhibió? En primer lugar, con su misericordia, Él llegó al corazón de otros. El Señor Jesucristo fue el ser humano más misericordioso que jamás ha existido. Él nunca hizo algo para dañar a otra persona. Él siempre llegó al corazón del enfermo. ¿Y qué hizo? ¿Los dejó enfermos? No, los sanó por misericordia, aun cuando Él sabía que algunos ni siquiera lo iban a seguir. Él obró en el paralítico para que pudiera caminar. Él obró en el ciego para que pudiera ver. Él obró en el sordo para que pudiera oír. Y en el mudo para que pudiera hablar. Él mostró amor hacia los recaudadores de impuestos, hacia las prostitutas, hacia las personas corruptas y hacia los borrachos. Él los redimió y los puso en pie. Cuando toda la sociedad los marginaba, Él dijo, vengan, ustedes me pertenecen. Nuestro Señor lloró con aquellos que pasaban sufrimientos. Usted recordará el caso de Lázaro. Cuando él murió, ¿qué pasó? Lloró. Y en medio de su soledad, también lloró. Él tomó a niños pequeños en sus brazos y mostró su grande amor. Y en Lucas capítulo 7, versículo 11, se registra un acto especial de misericordia. En ese momento el Señor Jesucristo estaba entrando a una ciudad, a la ciudad de Naín, y había justamente un cortejo fúnebre pasando por ahí. Y él vio que la madre estaba llorando desconsolada. Cuando él averigua, la mujer era viuda. Y no solamente era viuda, acababa ahora de perder también a su hijo. Esta viuda pues no tenía ni marido ni hijo que cuidara de ella. Y esa era una de las peores situaciones en la que una mujer se podía quedar en esos tiempos. ¿Qué hizo él? Cristo tuvo compasión de ella. Se acercó para la procesión, le dicen párense, pone la mano en el ataúd, le habla al muchacho, levántate, y así delante de todo el mundo se quedaron asombrados, ¿verdad? Y entrega a su madre a su hijo vivo, mostrando compasión. Mostrando compasión. En Juan capítulo 8 vemos otro caso tan extraordinario, del versículo 3 al 11, cuando vemos que mostró misericordia por una mujer adúltera. Algunos escribas y fariseos trajeron a Cristo a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Imagínense, lo descubrieron ahí
Y cuando sus acusadores habían sido confrontados y se habían ido, porque recuerdan ustedes, ¿no?, que les dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno de ellos, el más viejo comenzó, luego llegaron hasta los más jóvenes. Y entonces en el versículo 10 y 11 de este pasaje de Juan 8, le dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es la misericordia de Dios. Aunque en la ley estaba escrito, pero ¿saben qué? Él era la ley. Él cumplió la ley. Él era el Dios. Por eso Él tenía autoridad para hacer lo que hizo. Mostró misericordia. Qué extraordinario, hermanos. El Dios. Y cómo nosotros, que somos hijos de Dios, no mostrar también misericordia, la misma misericordia que Él muestra con el ser humano, que lo muestra, que nosotros seamos capaces de mostrarlo también con los demás. Ahí en Marcos capítulo 2, versículo 16, dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Imagínense. Lo que no se daba cuenta es que Jesús continuamente estaba con aquellos que estaban en necesidad. La sociedad no los quería a ellos. Él dijo: yo voy a ir por ellos. ¿Y qué sucedió? Pues Él fue despreciado por otros. Misericordia dada no es necesariamente misericordia recibida. Porque muchos quieren: yo te doy misericordia, pero cuando yo necesito, tú me tienes que dar. Eso no es misericordia. La misericordia se da, se expresa, se manifiesta, pero sin esperar nada a cambio. Si no, eres un hipócrita, lo dijo Jesús. Yo doy, pero si yo recibo, cualquiera, ¿sí? ¿Verdad? Hasta la gente de afuera, cualquiera. Nuestro Señor, hablo de nuestro Señor Jesucristo, fue la persona más misericordiosa que vivió jamás. Pero el pueblo, su pueblo, donde Él se crió, de donde Él provenía, clamó por su sangre. Crucifícale, 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 aun cuando Él había mostrado inmensa misericordia. Si la misericordia conlleva su propia recompensa, el Señor Jesucristo pues no habría sido clavado en una cruz, no había sido despreciado y tampoco habría sido maldecido. El Señor Jesucristo no recibió la misericordia de aquellos a quienes Él dio misericordia. Y ese es un ejemplo para entender que cuando nosotros damos la misericordia porque hemos recibido misericordia, nunca esperemos que nos devuelvan misericordia. Los despiadados romanos y los judíos, porque ambos eran despiadados, se unieron para poder matarlo. La misericordia no es una virtud humana que trae su propia recompensa. El énfasis del Señor fue que si una persona es misericordiosa a otros, Dios será misericordioso también con él. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: Dios que es rico en misericordia. Fíjense, Dios que es rico en misericordia. Hay personas en este mundo muy ricas en cuanto a bienes materiales, pero tristemente muy pobres en misericordia. ¿Por qué? Porque todo lo retienen para sí. Es decir, lo único que tienen son cosas materiales, temporales, efímeras, que un día todas van a desaparecer. Y la misericordia, hace bienaventurado al que la practica, y la podemos enfocar desde dos puntos de vista. Primer punto de vista, la misericordia implica el socorro material, dar pan al hambriento, agua al sediento, medicina al enfermo, vestidura al desnudo, estrechar entre los brazos de la caridad a tantos que lo necesitan, ese abrazo compasivo. Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto de mostrar la misericordia incluye preocuparse por las necesidades espirituales de quienes
nos rodean de quienes no tienen eso. Y si es una necesidad remediar las necesidades materiales, mucho más es nuestra responsabilidad el remediar las necesidades espirituales. Porque si nosotros hemos recibido tanta misericordia por la cual nosotros hemos llegado al camino del Señor, a través del cual nosotros las oportunidades de poder venir a la salvación, cuánto más nosotros mostrar misericordia con los perdidos, mostrándoles cuál es el camino que puede llevarlos a la vida eterna. Y de hecho, esto es lo que más preocupó a Cristo, quien tuvo compasión con la gente, porque la vio, dice, como oveja sin pastor. Y esa es justamente la razón por la que Él entregó su vida en el Calvario, allá en la cruz. ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que sufren moral y espiritualmente por causa del pecado? Víctimas de las drogas, víctimas del alcohol, víctimas del pecado sexual, ¿no? Que se vuelven muchas veces inútiles para el trabajo, se vuelven inútiles para el hogar, inútiles para la sociedad, inútiles para la patria. Pero ¿sabe una cosa? Aún siendo inútiles para la sociedad, Dios puede hacer algo grande en esas personas. Hay cuántas otras personas que necesitan una oportunidad, de repente una palabra de consuelo, porque no lo tienen. Una palabra de orientación, una palabra de perdón, una palabra que sea como un vaso de agua fría, refrescante a esos espíritus fatigados. Practicar la misericordia justamente es dar ese vaso, llevando el mensaje de salvación de Cristo, en quien podrán encontrar la bendición que ellos están justamente necesitando. Y es lo que está diciendo. Son dichosos aquellos que muestran misericordia hacia otros, porque ellos y solamente ellos recibirán misericordia de parte de Dios. Y eso es lo primero que nosotros debemos entender. Es la primera parte que nosotros nos compete, es la primera parte que nosotros somos llamados a poder mostrar misericordia. Si alguien me ofende, de inmediato el mostrar perdón es parte de la misericordia. De inmediato, no esperar, no hacerme loco, mostrar misericordia. ¿Cómo? Perdonando, aunque no me haya pedido perdón. Mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque yo recibí un perdón mucho más grande. Un perdón mucho más grande, un perdón mucho más valioso, un perdón mucho más extraordinario. Y no me pidió nada a cambio. Y quiero terminar con una cita de Andrew Murray, que habla de las cosas extraordinarias de Dios. Fíjense, la omnipotencia de Dios es una maravilla. La santidad intachable de Dios es una maravilla. Ninguna de estas cosas las podemos entender. Pero la maravilla más grande de todas es la misericordia de Dios. Porque cuando tú y yo no merecíamos absolutamente nada, ni siquiera una segunda oportunidad, Él dijo, le voy a dar otra oportunidad. Porque cuando tú y yo vivíamos alejados, metidos en nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, como dice Efesios, muertos ahí. Y si dicen muertos, pues putrefactos, ¿no? Sí, en nuestros delitos y pecados, ahí tuvo misericordia y nos dio vida juntamente con Él. Y no solamente eso, sino que además nos trasladó al reino de su Hijo amado, por lo cual nosotros podemos clamar a Él con total libertad y decir, Abba, Padre, aun cuando nosotros no somos merecedores de nada de parte de Él. Y cuando alguien por alguna razón cayó o resbaló, la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, le da la oportunidad para que pueda arrepentirse y pueda ponerse a cuentas con el Señor. No porque Dios en ese momento lo dejó de amar, no, sino que aquel Hijo de Dios que falla, aquel Hijo de Dios que comete pecado, ¿sabe una cosa? No va a estar bien, no se va a sentir bien.
Su conciencia no lo va a dejar tranquilo. Y tiene que correr a los brazos de ese Padre generoso que está mostrando misericordia y poder hincarnos delante de él y decir, Señor, una vez más, perdóname. No por mis méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús.